Shalom para todos. Nos planteamos esta pregunta. ¿Para qué sirve la religión? ¿Es suficiente con ser buena persona? ¿Y dónde estamos, dónde nos encontramos en el camino de la fe? La mayoría de ustedes provienen del evangelicalismo moderno y sin saberlo tal vez, o algunos conscientemente, traen consigo muchos conocimientos, conceptos y también estereotipos sobre diversos temas. Con la bendición de Dios, algunos de ustedes podrán reconocer que muchos de esos conocimientos y conceptos previos son bíblicos. Muchos otros probablemente no han contado con la bendición de congregar en una comunidad bíblica que hable y vive, que hable y viva la sana doctrina de las Sagradas Escrituras. Y de todas formas, independientemente de cuál sea el caso de cada uno, la historia, el trasfondo de cada uno de ustedes, es muy probable, y estoy casi seguro, de que van a tener en común eh, un concepto en particular. Sí, casi me atrevo a afirmar que eh, casi todos ustedes traen consigo un concepto muy específico sobre la religión, un entendimiento muy específico sobre la palabra religión. Es más, es muy probable que ustedes hayan escuchado o usado frases típicas del evangelicalismo como Jesús no es religión, es relación, o que la religión es un invento del hombre para ganarse la salvación por obras. Bueno, es probable que ustedes al comenzar a congregar en un ámbito diferente del evangelicalismo, hayan notado que esta palabra religión u otras palabras como rezo, ritual, no tienen esa mala connotación que se les suele dar en ese otro ámbito. Y deben saber que esas frases populares del evangelicalismo moderno, aunque explicadas de cierta manera, tienen una cuota de verdad, en realidad, bíblicamente hablando, están equivocadas. Por ende, debemos entender que la religión en sí no es mala. Tampoco rezar o realizar ritos bíblicos. Eh, Partamos de esta base como punto de partida. La religión no es un tabú ni es algo malo creado por el hombre. Todavía más, la religión, en realidad, es nuestro conocimiento de Dios y los deberes que Él nos exige obedecer en respuesta a su soberanía y perfecta voluntad. Ese es el concepto de religión que vamos a manejar. Así es como debemos entender la religión. ¿Qué es la religión? La religión es nuestro conocimiento de Dios y los deberes que Dios mismo nos exige obedecer como respuesta a su soberanía y perfecta voluntad. Entendiendo esto, hablemos de religión. Tenemos estas tres preguntas cruciales. ¿Para qué sirve la religión? ¿Acaso es suficiente con ser buena persona? Y la última, respondiendo a estas dos preguntas, podemos responderme más o mejor a la tercera pregunta, que es más personal y práctica. ¿Dónde te encuentras en el camino de la fe? Veamos entonces cuál es el propósito de la religión. En el Catecismo para Niños Judíos, escrito por Rav Isaac Leeser, de bendita memoria, se nos pregunta, ¿cómo puedes obtener este conocimiento de Dios y de su voluntad? La respuesta es que por medio del estudio cuidadoso de la religión. O sea, adquirimos este conocimiento por medio del estudio cuidadoso de la religión, o sea, de aquellas doctrinas y directrices que hemos recibido como declaraciones de la voluntad de Dios, las cuales debemos aprender y obedecer para ser felices. Por lo tanto, se entiende que ser religioso no se limita tan solo a conocer estas doctrinas y normativas y creerlas, sino que además implica obedecerlas y vivir acorde a ellas. No podemos decir que somos pueblo de Dios si no conocemos a Dios ni vivimos conforme
a su voluntad. No podemos decir que somos creyentes si desconocemos en qué creemos. Ni podemos decir que somos religiosos si nosotros con nuestra vida, con nuestros actos, nos oponemos a la religión y a todo lo que ella implica. Ahora bien, ¿de dónde obtenemos este conocimiento de Dios y de su voluntad? ¿Cuál es la fuente de nuestra religión? Pues las Kitvei HaKodesh, las Sagradas Escrituras. Como nos enseñó el Sheliach Shaul Pablo de Tarso, están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Mashiach y Yeshua mismo la piedra angular. Nuestra religión se fundamenta en lo escrito por los apóstoles y los profetas, es decir, el Tanaj y el Brit Hadashah, el nuevo pacto. El catecismo de Rabbi Isaac Lisser agrega además que la existencia y el poder de Dios nos son enseñados a través de su grandeza, la cual se manifiesta en la creación, y las doctrinas de la religión que conciernen a nuestra fe y conducta derivan directamente de la palabra revelada de Dios. Esto concuerda perfectamente con lo transmitido por nuestro Sheliach en su epístola a los Romanos, en el Perek 1, en los Psukim 19 al 20, donde leemos que dice: pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, hablando de todas las naciones. Lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. También en el libro de Tehilim, el Salterio, los Salmos, encontramos desarrollado este tema en diversas alabanzas, como por ejemplo en el Salmo 19, el cual nos habla primero de la revelación general de Dios a través de su creación, para luego hablarnos extensamente de las excelencias de su revelación especial de la Torá. En ese salmo vemos la utilidad y relevancia de la religión, acá representada en la ley, en la Torá. Vemos cómo la religión sigue siendo importante. Como dijo el rabino Yossi Goldman de Chabad, la Torá es verdad y la verdad es eterna. Y el Sheliach Kefas nos dijo que aunque las épocas y los lugares cambian, el hombre es el mismo y que la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Entonces, ¿de qué manera la religión o la ley de Dios, o puesto de esta forma, de qué manera la ley de Dios, es decir, la religión verdadera, es importante para nuestras vidas? ¿De qué manera? La Torah básicamente cumple 4 grandes funciones. Primero, nos presenta a Dios y exalta sus atributos para que le adoremos y vivamos para su gloria. Como dice el Salmo 145, grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera, y su grandeza es inescrutable. Una generación alabará tus obras a otra generación y anunciará tus hechos poderosos y el glorioso esplendor de tu majestad, y en tus obras maravillosas meditaré. En el glorioso esplendor de tu majestad y en tus maravillosas obras meditaré. En segundo lugar, la Torá nos muestra nuestra realidad. Nos recuerda que somos polvo, que el pecado nos acecha y que hemos transgredido su voluntad, a fin de que hagamos teshuvá, es decir, nos arrepintamos de nuestros pecados y nos volvamos a Hashem. Como dice el profeta, así dice el Señor de los ejércitos, vuélvanse a mí, declara el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Tercero, la ley de Dios nos apunta a Mashiach. La verdadera religión, la Torá, nos lleva al Mesías, para que miremos a Él y seamos salvos. Como fue dicho por el Sheliach, porque Mashiach es el fin, es decir,
la finalidad, el objetivo de la ley. ¿Para qué? Para justicia a todo aquel que cree. Y por último, la Torá de Adonai nos enseña a vivir en Mashiach. En la epístola a los Romanos, en el capítulo 15, en el pasuk número 4, se nos dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Y algo similar nos dice en su epístola a los Corintios, la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 11. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Es decir, que toda la Torá nos enseña a vivir en sociedad y especialmente a vivir por la fe, a vivir esta nueva vida que nos da Mashiach por la fe en él y la Teshua. Al pensar en estas cosas, nos damos cuenta, y al estudiar asiduamente y profundamente la Mikra, las Escrituras, nos damos cuenta de que la Torá tiene para nosotros toda una cosmovisión. Es decir, que la religión verdadera, la religión bíblica, no se limita a hablarnos de lo que normalmente la gente entiende por religión, que es quizás la parte espiritual. La Torá en realidad nos habla sobre todo lo que hace a la vida o a la existencia. La religión bíblica, la Torá, nos ofrece toda una cosmovisión, es decir, una forma de ver el mundo, una manera de abordar el mundo, una forma de interpretar el mundo, la realidad y de actuar en ella, de intervenir en ella. Dios tiene algo para decir con respecto a la política, a la familia, a la religión, a la economía, a la nutrición, a la medicina, con respecto a cualquier cosa de la vida, de la existencia. Dios dice algo. Y todo eso, todo ese universo, esa cosmovisión, está aquí en la Torá. De manera que la religión de la Torá, la religión bíblica, afecta todo nuestro ser, afecta íntegramente al ser humano, toda nuestra vida. Nos da toda una cosmovisión, una visión de mundo, para que sepamos cómo conducirnos en este mundo que Dios ha creado, según las leyes de Dios, según su voluntad. No trata solamente de cuestiones del alma, sino que aborda a toda la vida por completo, a toda la existencia. Y esto tiene claramente repercusiones de tipo social. Es por eso que el principal o uno de los principales de la comunidad de la iglesia antigua en Jerusalén, el hermano del Señor, Yaakov Hatzadik, se refirió a la religión en los siguientes términos en su epístola, en el libro de Santiago, en el Perek 1, en los Pesukim 18 al 27. De esta manera, él habló de la religión. Él dijo, Dios, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Esto lo saben mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada,
que es poderosa para salvar sus almas. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Que me perdí. Después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Y presten atención a los siguientes dos versículos. Si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los enfermos, a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Voy a leer de vuelta estos dos últimos versículos. Si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. En este pasaje se nos hace un especial énfasis en no engañarnos a nosotros mismos, creyéndonos religiosos cuando no lo somos, creyendo que estamos en la verdadera religión cuando realmente la estamos ignorando. Hay una correlación entre creer correctamente y actuar correctamente, entre una teología ortodoxa y una práctica ortodoxa, una ortopraxis, entre un conocimiento verdadero de Dios y de su voluntad y una vida conforme a ese conocimiento y a esa voluntad. Dice que en dos momentos, dice que no nos debemos engañar a nosotros mismos, engañar a nuestro propio corazón. Un sabio de Chabad dijo que el hombre no puede engañar a Dios, no debe engañar a su prójimo, y que el hombre solamente se puede engañar a sí mismo. Obviamente nadie puede engañar a Dios, Dios ve nuestro corazón. Está prohibido mentir o hacer cualquier cosa que implique engaño a nuestro prójimo. Así que, ¿a quién podemos llegar efectivamente a engañar? Solamente a nosotros mismos. Pero es totalmente vano, es un desperdicio. Pero ¿cómo podemos llegar a engañarnos? Acá nos da una parábola del hombre que se mira a un espejo y al irse se olvida cómo es. Los espejos en esa época no eran como son hoy. Primero que no todo el mundo tenía un espejo. Eso era un artefacto de ricos, casi, se podría decir, o de clase media. Entonces, no todos tenían la posibilidad de verse un espejo. Mucha gente quizás no sabía cómo era su rostro, a menos que se viera reflejado en un río de agua muy cristalina. Pero si no, la gente no era muy consciente de cómo eran físicamente, no tenía una idea como nosotros. Saquémonos esa idea que tenemos hoy de, bueno, yo me conozco como soy porque me veo todos los días al espejo, a la mañana. No, no todos se podían ver al espejo. Pero aparte el espejo, en esos primeros espejos, eran muy opacos. Realmente no te veías. Era peor que verte pixelado en un video de los 90. O no tan de los 90. YouTube en el 2006 era muy pixelado. Vean una película vieja en YouTube y casi no pueden reconocer los rostros. Bueno, era peor. Un espejo en aquella época era mucho peor que eso. Eran totalmente opacos. Entonces la visión que uno podía tener en un espejo no era muy clara. Dice que el hombre que se engaña es como ese hombre que se mira en un espejo donde no tenés una idea muy clara de vos mismo, pero aparte, esa idea después se te va.
Dura lo que dura el tiempo que estuviste viéndote a ese espejo opaco. Así es el hombre que se engaña a sí mismo con una religión vana o con una idea vana de su religiosidad. Pero el que realmente conoce a Dios, el que realmente ha nacido de nuevo por la fe en Mashiach y la Teshuvah, el arrepentimiento y el retorno a Dios, esta persona vive conforme a la voluntad de Dios, obedeciendo sus preceptos y de ese modo cada día pareciéndose un poco más a Mashiach. El verdadero religioso vive en imitación de Mashiach, obedece a su Rebe, escucha a su Rebe, sigue sus enseñanzas y las pone en práctica, camina como él caminó, anda como él anduvo, sigue sus pisadas, sigue su ejemplo. Y como la religión bíblica nos da toda una cosmovisión bíblica que aborda toda la vida, esto va a afectar a nuestra vida en sociedad, va a influenciar en todo lo que hagamos, todas las esferas de la vida en este mundo. De modo que va a tener una repercusión social. Y acá específicamente habla de lo que tiene que ver con el trato al prójimo, especialmente a los más vulnerables. Cuando dice que la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y, obviamente, guardarnos sin mancha del mundo, es decir, absteniéndonos de pecar. Como ven, la verdadera religión repercute en nuestra relación con Dios y nuestra relación con el prójimo. Las 10 palabras, los 10 mandamientos, consisten precisamente en mitzvot, que resumen toda la Torah y que contienen preceptos que se refieren directamente a nuestra relación con Dios y también directamente a nuestra relación con la sociedad. De manera que eh, la, la religión realmente sirve para conectarnos con Dios y para ayudarnos a vivir, o mejor dicho, para enseñarnos a vivir en el mundo como Dios manda. No es suficiente con solamente ser buena persona, porque en realidad todo conocimiento de bondad proviene única y exclusivamente de las Escrituras, porque Dios es la fuente de ese conocimiento. De hecho, en la carta de Santiago, en el versículo anterior a lo que leímos, dice que todo lo bueno, toda dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en que además ahí involucra la idea de la eternidad de Dios y por lo tanto la eternidad de su palabra y de todo lo que proviene de él. Si queremos tener un conocimiento certero de lo que es bueno y de lo que es ser buena persona, tenemos que ir a las Escrituras, porque es Dios el único que tiene la autoridad para determinar qué está bien y qué está mal. En cierta manera, el pecado en el huerto del Edén tiene que ver con el intento del hombre por tomar esa autoridad y ser uno el que decida qué está bien y qué está mal. Pero esa autoridad es exclusiva de Dios. Así que puede que uno crea que es bueno, pero ¿cómo sabemos si somos buenos si no nos hemos visto delante de Dios, que es el verdaderamente bueno? Y yo decía, bueno, hay uno solo, el Padre. Entonces, entendiendo que la religión verdadera, que es la Torá, nos presenta a Dios, nos muestra nuestra realidad, nos apunta a Mashiach y nos enseña a vivir en Mashiach y nos da toda una cosmovisión que afecta a todas las esferas de la vida, podemos preguntarnos, ¿dónde nos encontramos en el camino de la fe? ¿Dónde te encuentras en el camino de la fe? ¿Realmente a la luz de las Escrituras te puedes considerar religioso de verdad? ¿Que conoces la religión verdadera? ¿De que realmente eres buena persona?
Tienes que mejorar algo, tienes que hacer una nueva mitzvah, tienes que embellecer una mitzvah que ya estás cumpliendo. ¿Dónde estás parado en el camino de la fe, en el camino de la emuná? Eso es todo.